aquellas condiciones y factores que mejoren el ambiente laboral, yo creo que nunca está de más mencionar tal cual la estructura, es decir, donde se está trabajando. Si cumple con las condiciones ergonómicas en cuanto a ventilación, luz, que los muebles sean apropiados para el tipo de actividades que se van a realizar, etcétera, a los colores que estimulen, que no haya malos olores, que los baños sean funcionales, que tengan agua, que tengan luz, que tengan un espacio de trabajo, que tengan un espacio para descanso, etcétera, etcétera. Esos son como los primeros puntos que hay que cubrir si se quiere hablar de ayudar al ambiente de trabajo. Porque si pensamos un poco de nuevo con las teorías de motivación, podemos irnos desde Maslow, que dice que cuando cumples tus necesidades básicas puedes pensar en más allá. Entonces digamos que cuando se habla de trabajo, cumplir necesidades básicas es tener esto, es tener un espacio agradable donde estar, es tener una silla en la que sea cómoda sentarse, es tener algo que esté bien iluminado, disponer de agua, que haya un garrafón o que tengan un sitio donde puedan calentar su comida. Esto sería como cubrir lo básico. Ya si nos vamos más arriba, vamos a hablar un poco de la cultura. En la cultura influencia directamente cuál es como la creencia o bueno, el enfoque que le está dando la empresa. Es decir, si ellos tienen una cultura donde dicen, fomentan la innovación, ya estás hablando de una cultura que va a propiciar que se mejore la comunicación. ¿Por qué? Porque si estás buscando que tus empleados innoven, pues tienes que tener la apertura a escucharlos. Entonces, se trata mucho de mantener la base bien hecha, pero que además lo que sea más ideológico también sea funcional. Las políticas tienen que ser muy claras, tienen que todos estar informados de todos los procedimientos que están realizando, por qué, para qué, cuáles son las metas, etcétera. Tiene que haber un departamento, puede ser el mismo de recursos humanos, pueden abrir otro que esté específicamente, bueno, que haya una sección que sea específica para ver cómo se da el clima laboral, para darle seguimiento a casos de hostigamiento, casos de estrés, que tengan igual un psicólogo de planta que se encargue de trabajar con las personas que tienen, o bueno, que han mostrado síntomas de burnout o síntomas de estrés o que han tenido una pérdida familiar, etcétera, etcétera. Sobre todo si estamos hablando de quienes están dando ya sea un servicio de riesgo o sea el servicio al cliente directamente. ¿Por qué? Porque si tú estás triste y tratas de vender un producto, no va a ser tan efectivo como cuando estás bien. Y también si estás con problemas en casa y te tienes que subir a una línea y repararla, es muy, bueno, hay más probabilidades de que tengas una conducta de riesgo. Y esto no solamente se haría para prevenir el costo que pueda tener para la empresa, sino también para prevenir lo que le pueda suceder al empleado. Entonces tiene mucho que ver con considerar la condición humana y hacerse parte de ellos. Es decir, si es una empresa, si es una institución que le dicen moral porque no es física, etcétera, etcétera, que tiene X y N características, pero además es un lugar donde tienen que pensar, estamos trabajando con seres humanos, ¿qué les afecta si no hay luz? Si sí la hay, si les damos el tiempo necesario para ir a comer, cuántas personas no comen en su escritorio después de que están ahí todo el día porque no se les da el tiempo apropiado para ir a comer o van a comer y entonces de no, mejor no como hasta que termine porque si no, en lo que voy y regreso, termino saliendo más tarde a la oficina. Entonces estás viendo que de alguna forma la empresa fomenta ciertas conductas que no necesariamente son positivas para sus empleados. Entonces yo pensaría en enfocarme un poco en eso, saber que el ser humano pues necesita que se cumplan las cuestiones biológicas, sociales, los psicosociales, etcétera, y esto es lo que hay que poner atención y creo que fue lo que fuimos revisando en todo el curso, que no solamente hay una forma de ver al ser humano y al revisar las teorías de motivación, pues se va desde enfocarse solamente a lo laboral, a solamente a lo biológico, etcétera. Y yo creo que es más integrar todo esto, porque el ser humano, aunque pueda fingir o dejar de lado
todas sus demás cualidades cuando está en un entorno en específico. Es decir, con sus amigos puede ser sumamente abierto, extrovertido y relajo, bla, bla. Llega a la oficina y puede ser una persona muy seria, muy formal, muy estricta, etcétera. Se puede, pero no por eso hay que dejar de lado que tiene todas estas otras facetas y es muy importante conocer la personalidad. Si vamos un poco con McClelland, me parece, habla de el reconocimiento, de la necesidad de poder, etcétera. Y si vas también revisando eso como en estructura, más un poco de Maslow, etcétera, es más probable que tú puedas ayudar a que no hayan esos conflictos, a que se sientan cómodos, porque una persona que se siente bien no va a tener la necesidad de ir a las agresiones. Si hablamos de bullying hasta en un colegio, pues ¿cuál es la premisa? Que al que bulea, pues lo bulea a alguien más, que es más grande y más fuerte, entonces se hace una cadenita. También pasa así, si la persona se siente agredida en su entorno familiar, ok, no puedes cambiar la familia, pero sí podrías tú ver con ese individuo, ya sea como psicólogo clínico, o sea, tener un psicólogo clínico o simplemente como alguien interesado en recursos humanos y en una buena gestión de personal, ver qué alternativas hay para ayudarlo a que esas conductas, esas situaciones no se transfieran al trabajo y causen un mal clima laboral. Bueno, ya con todo esto pensado, este curso fue sí demandante, hubo mucho que leer, ustedes lo saben, mucho que resumir, mucho que traducir, etcétera. El último trabajo fue bastante extenso para mí, creo que hice 20 y tantas páginas. Yo creo que también ayuda a que aprendamos, son muchas lecturas de otros sitios. Hubo una que era de Malasia y de África del Sur y yo decía, bueno, ajá, ¿y qué onda con África del Sur? Pero finalmente creo que aunque sí se podría posicionar más en México o en Latinoamérica, lo cual no sería funcional porque finalmente aquí estamos, es bueno conocer cuál es la situación en otros países para ver qué hay de positivo que podamos traer a los nuestros. Entonces creo que en eso es valioso ver la diversidad de lecturas, ahora sí, y de este modo transmitir de un lado al otro lo que podemos utilizar. En este caso el profesor, yo lo estimo mucho, es el tercer curso que tomo con él, siempre me ha parecido alguien muy profesional, muy funcional, que tiene unas retroalimentaciones amplias y detalladas, que yo creo que es padre porque te va señalando punto por punto qué le llamó la atención, que no, comparte su experiencia propia, lo cual yo creo que es valioso debido a que justamente tenemos estos profesores porque tienen una experiencia amplia y realmente me gustó, le agradezco mucho, profesor, por todas sus atenciones y toda la pasión que le imprime a sus cursos y espero verlo pronto, bueno, en otro curso más bien. Que estén muy bien, compañeros, muchísimas gracias, hasta luego.